Ara, buenas, y bienvenidos al Templo del Zorro. Soy Yukari Yakumo, el Youkai de los límites, y hoy seré su anfitriona en el día de hoy. Recuerden que las imágenes, músicas y el fanfic, no los pertenecen, todos a sus respectivos autores. Pero bueno, ya aclarado las cosas, que empiecen el video. Capítulo 56. El fin del Maem. Naru se sentó junto a Utakata. Junto a ellos, Shikamaru observaba el terreno de juego. Poco después de su encuentro, el grupo se dispuso a implementar el plan que Nara había ideado. Una estrategia realmente audaz que Jiraiya seguramente adoraría en cuanto se enterara. Los ojos de Naru parpadearon, el chakra latía bajo ella mientras desplegaba sus habilidades sensoriales. Le transmitía a Shikamaru cualquier cambio minúsculo mientras él asentía. Hasta ahora, todo iba según lo planeado. El último esfuerzo, su última defensa. Con la estrategia de emboscada, que había dejado a Jiraiya atrapado en el lado opuesto del cañón, Shikamaru había decidido cambiar de táctica. Un grito resonó y luego un destello brillante atravesó el campo de batalla. Fu estaba en posición. Una sonrisa se dibujó en los labios de Naru al ver a su amiga elevarse por los cielos antes de caer de golpe al suelo. Desactivó sus habilidades sensoriales para evitar la explosión de chakra que surgió cuando el Nanabi Jinchuriki creó un enorme cráter en las fuerzas bajo ella. El shinobi de Kiri junto a Naru observaba el intercambio con los ojos abiertos. Naru no había podido hablar mucho con Utakata, salvo para contarle rápidamente el plan, así que había permanecido en silencio la mayor parte del tiempo. Ahora, sin embargo, parecía casi fascinado por la forma en que Fu usaba sus habilidades como Jinchuriki en lugar de rehuirlas. Fue realmente interesante, pero después del tiempo que Naru pasó con su bestia con cola, le estaba gustando la idea. Sobre todo, en situaciones como esta, donde las habilidades que le otorgaba el Ki eran increíblemente útiles. Shikamaru finalmente se movió y se puso de pie. Esto hizo que sus dos compañeros se pusieran de pie mientras él levantaba la mano, indicándoles que se detuvieran. Hubo un temblor, otra descarga de chakra, y entonces todo se calmó. Naru sintió la sangre correr por sus venas al resonar el grito de batalla. Con una leve sonrisa, le hizo un gesto a Shikamaru, lanzándole el mecanismo de seguridad para el siguiente paso. El kunai brilló a la luz cuando Shikamaru lo atrapó. Tras él, Naru desapareció en una nube de humo. Shikamaru desvió la mirada hacia Utakata, quien asintió. Ambos huyeron del lugar en dirección al ruidoso campo de batalla. Shikamaru tomó la delantera mientras atravesaban el paisaje destrozado. La niebla se cernía sobre las zonas del campo de batalla donde reinaba el silencio. Sin embargo, al otro lado de la niebla se extendía un paisaje destrozado donde Fu estaba eliminando a un batallón de shinobi de Kiri. Del otro lado se oían enfrentamientos entre otros shinobi, dos en particular ocultos en una profunda trinchera bajo la niebla. Se oían destellos de fuego, murmullos de agua y el crujir de ramas y tierra. Shikamaru observaba con cautela la zona, sabiendo exactamente quién luchaba allí. Era una batalla de nivel Kage en el barranco. Su mente se reenfocó al situarse detrás de otro grupo de shinobi enemigos. Se puso de pie y se afianzó mientras usaba su jutsu de atadura de sombras. Inmediatamente, el grupo de 12 shinobi se detuvo en seco mientras los sujetaba. Utakata y varios aliados más se pusieron manos a la obra inmediatamente después, lanzando sus espadas y derribándolos. El siguiente grupo fue tratado de forma similar, mientras las tropas aliadas prorrumpían en gritos de victoria. Se habían dado cuenta de la llegada de uno de sus comandantes. Los shinobi enemigos seguían siendo numerosos. Demasiados para el pequeño grupo de emboscada que se había reunido. Parecía que el Mizukage no había hecho nada. Estaba decidido a acabar con todos ellos donde estaban, a detener la guerra civil en ese mismo instante. Shikamaru apretó los dientes mientras se enfrentaba a otro grupo. Había acumulado sus reservas luchando en el campo de batalla estos últimos años, pero aún tenía sus límites. A su lado, Utakata desempeñaba el papel de protector excepcionalmente bien. No dejaba que nadie se acercara a Shikamaru.
Su chakra parecía infinito. Shikamaru supuso que esa era la forma de compensar el infierno que Jinchuriki tenía que pasar. Mejor lo usaran mientras pudieran. Fu gritó desde arriba, alertando a los shinobi de Konoha de la llegada del segundo grupo de refuerzos de Yagura. Shikamaru maldijo. Había llegado mucho antes de lo que esperaba. Inmediatamente se giró y ordenó a los demás que retrocedieran. Los shinobi obedecieron sus órdenes con la suficiente precisión, y él y Utakata ofrecieron apoyo. Retrocedieron hasta el borde del barranco, donde tenían una mejor cobertura gracias a las trincheras que habían cavado previamente para la estrategia anterior. Abajo, la trinchera temblaba, fuertes ruidos rompían el aire. La tierra tembló y Shikamaru gritó: «Todos, afiáncense». Los shinobi siguieron el ejemplo mientras el suelo se agrietaba y la niebla se dispersaba ante ellos. La trinchera se estremeció e incluso con el chakra sujetándolos, muchos shinobi tropezaron por el áspero latido de la tierra. Entonces, en medio de una ráfaga de agua, Shikamaru y los demás observaron cómo dos grandes figuras emergían de la zanja. Un sapo rojo con un ori negro, tan alto como la torre Okage, y un hombre más bajo que Naru, surgiendo de un enorme torrente de agua en el que el sapo intentaba mantenerse firme. Sobre Gamabunta se sienta Jiraiya. El Sannin, visiblemente cansado, jadeaba mientras presionaba la cabeza de su invocado con la mano. Shikamaru murmuró una maldición al presenciar el nuevo enfrentamiento entre los dos titanes. Todo el campo de batalla se estremeció, y las réplicas no solo desplomaron a los shinobi de Konoha y sus aliados, sino también a los del bando de Yagura. El agua que fluyó por el paisaje provocó que muchos fueran arrastrados o arrojados a fosos, mientras que la torsión del enorme cuerpo de Gamabunta dificultaba mantenerse en pie incluso sobre el agua. Shikamaru miró a Utakata al sentir una mano en su brazo. El Jinchuriki lo sujetaba mientras observaba el kunai que Shikamaru guardaba a su lado. «Creo que es el momento de usarlo. Debería estar preparada», le dijo a Nara. Shikamaru bajó la mirada e hizo una mueca. «Tenemos que esperar un poco más», empezó, pero fue interrumpido cuando Gamabunta fue lanzado a un lado. Su mirada se dirigió a la escena para ver cómo Jiraiya salía volando por los aires desde donde Yagura había logrado ponerse delante de él. Una enorme explosión de agua empujó a Gamabunta, dejándolo incapaz de defenderse de su invocador. Yagura alzó su bastón en el aire, lanzando relámpagos mientras invocaba un jutsu. Shikamaru sintió un fuerte latido en el pecho. No tenía tiempo para nada. Un destello de luz cerca de Jiraiya salvó al hombre, desapareciendo del área mientras Genma se posaba junto a Shikamaru en un destello marrón. Yagura se estrelló contra el suelo con un crujido tan intenso que a Shikamaru se le erizaron los pelos de la nuca. Estuvo demasiado cerca, graznó Jiraiya, desplomándose junto a Genma desde donde estaban agachados en el suelo. De cerca, se veía aún peor que antes. Su ojo izquierdo sangraba, lo que le obligaba a cerrarlo al hincharse. Su cabello estaba despeinado, tras haber sido blanco de varios jutsus de rayo de Yagura. Algunas partes de su piel también mostraban cicatrices de rayos por sus encuentros cercanos. Tenía la habilidad para enfrentarse a Yagura, pero estaba concentrado en proteger a las tropas, ante todo. Genma asintió junto al Sannin, con los hombros agitados por el esfuerzo. Si bien él y el otro pelotón de guardias del Hokage habían logrado realizar el jutsu del dios del trueno volador en más de una ocasión, aún tenían que lidiar con un consumo considerable de chakra. Eso sin contar todo lo demás que Genma había experimentado antes. Aún así, Shikamaru agradeció que el guardia hubiera llegado en ese momento. Aunque dudaba que el movimiento de Yagura hubiera bastado para matar a Jiraiya, habría causado un daño considerable. Genma miró a Shikamaru, buscando a alguien en particular. Al no ver a Naru, sintió pánico por un momento. «¿Dónde está?», empezó a decir mientras miraba al resto de los shinobi. Shikamaru, levantando una mano, lo interrumpió. «Está bien. Este es el plan B», dijo Shikamaru mientras observaba el campo de batalla enemigo. Yagura estaba de nuevo al frente, con la mirada fija en Genma mientras asimilaba lo que acababa de ocurrir.
Bueno, ahí estaba esa carta del triunfo. Aún así, tenían unas más. Yagura simplemente no lo sabía. Utakata, toma esto y, cuando te dé la señal, lánzalo lo más cerca posible, ordenó Shikamaru mientras le entregaba su kunai al ninja de cabello oscuro. Utakata abrió los ojos de par en par, pero se tranquilizó y asintió al recordar el plan. Esto era inusual y peligroso. Aún así, era su oportunidad. Genma abrió la boca para cuestionar la maniobra, pero pronto intentó protestar cuando Shikamaru saltó de su trinchera y comenzó a caminar hacia el centro del campo de batalla. Entró solo al campo de batalla. Yagura parecía intrigado, haciendo un gesto a los que estaban a su lado para que se detuvieran mientras él también avanzaba. Se encontraron en medio del campo. La mirada penetrante del Mizukage habría puesto nervioso a cualquiera, pero Shikamaru permaneció tranquilo frente al hombre. Sus miradas se cruzaron al quedar a 3 metros de distancia. Yagura podría aplastar fácilmente a Shikamaru antes de que pudiera siquiera gritar pidiendo ayuda a esa distancia. ¿Estás aquí para negociar una rendición, ninja de Konoha?, preguntó el Mizukage, inclinando la cabeza. Sus ojos no solo observaban a Shikamaru, sino también a su espalda. Recelaba de este movimiento. Era inteligente, eso seguro. Aún así, Shikamaru esperaba que en esta ocasión demostrara ser más inteligente. Shikamaru sostuvo la mirada del Mizukage. Su mente estaba mucho más agotada que su aparente calma. Habló con una confianza que no sentía del todo. No del todo. Quería discutir los términos de tu rendición, dijo con sencillez. El Mizukage arqueó una ceja, con la ira reflejada en su rostro. Mucha ira. Era extraño verlo cuando este hombre solía ser apreciado por su control de las emociones. Al parecer, muchas cosas habían cambiado a lo largo de su reinado. Muchísimo. Se notó cuando el Mizukage apretó su bastón con más fuerza y le habló con voz cortante a Shikamaru. ¿Mi rendición? ¿No ves tu situación actual? ¿Cómo estás al borde de la derrota? Jiraiya de los Sannin no es rival para mí. Ni siquiera tus dos Jinchuriki, el traidor y la pequeña Take Kunoichi, son rivales para un Jinchuriki con control sobre su bestia con cola. En el mejor de los casos, me mantendrás a raya. Tengo amigos en esto que me han ayudado a tu caída. En el peor, te masacrarán. Así que, déjame decirlo otra vez. Le espetó Yagura a Shikamaru, y continuó mientras el agua comenzaba a rodarle a los talones. Shikamaru contuvo un estremecimiento y notó que la insinuación del hombre sobre el traidor entre ellos era más que una sospecha. Tendría que lidiar con eso más tarde. Solo un poco más. Te rendirás o te mataré donde estás. Tomaré tus Jinchuriki y Konoha dejará de meterse donde no debe. El Jinchuriki habló, un destello en el cielo. Fu, se levantó de un salto y la mirada de Yagura se posó en ella por un instante. Fue suficiente. La sombra de Shikamaru se disparó hacia el Jinchuriki y lo agarró. Inmediatamente, le gritó a Utakata, ahora. Gritó a sus espaldas, justo antes de que la peor tensión que había sentido en su vida lo recorriera. Algo voló por los aires mientras Yagura usaba su jutsu de marionetas de sombras, intentando liberarse con los ojos abiertos. Shikamaru se dobló al ver que el ejército tras Yagura explotaba con luces brillantes y difusas. Fu acababa de eliminar a la mayoría de las fuerzas con su polvo de escamas. Una ráfaga de viento azotó a Shikamaru mientras el kunai volaba a su lado. Un destello blanco iluminó el paisaje, y entonces Yagura fue abordado por algo más que Shikamaru. Naru aterrizó frente al Jinchuriki mientras forcejeaba por liberarse de Shikamaru. Sus dedos temblaron al soltarse. El chakra se extendió por las extremidades de Shikamaru, y una neblina le inundó los ojos mientras se sentía mareado. Estaba empezando a ser demasiado cuando Naru finalmente alcanzó al Jinchuriki. Ella le dio un golpe en el pecho, lanzando un Rasengan completamente formado, cargado con relámpagos crepitantes. Este pulsó y explotó, lanzando a Yagura por los aires. Shikamaru se desplomó en el suelo, tosiendo y jadeando. Le costaba recuperar el aliento mientras su chakra se quemaba bajo su piel.
Su visión se nubló, viendo manchas como el suelo antes de estallar en una neblina de colores. Otra mano le tocó el hombro, y antes de que pudiera decir nada, fue sacado de la pelea. Cayó al suelo en la trinchera que acababa de dejar. Genma estaba a su lado, observando la figura que se estiraba para agarrar a Utakata. Recuperaba la vista poco a poco al observar la figura de Naru. Sus ojos rojos brillaban. Genma, vigílalo. Vamos, sabio pervertido. Ordenó Naru, agarrando al Sannin y a su compañero Jinchuriki antes de que ambos desaparecieran en una neblina plateada. Shikamaru dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Todo su cuerpo temblaba mientras su chakra intentaba recuperar la tensión en sus extremidades. Sujetar a Yagura se sentía como si Choji lo golpeara una y otra vez. No estaba seguro de querer volver a lidiar con eso. Su vista se enfocó de nuevo, recorriendo el campo de batalla para seguir el progreso del plan. Fu, Utakata, Jiraiya y Naru estaban donde debían estar. Lejos de esta pelea, lejos de donde Yagura pudiera dar órdenes y donde pudiera herir al grupo general de shinobi que luchaba en el bando de Konoha en la guerra civil. Tras las líneas enemigas, también se desató un alboroto. Más refuerzos acababan de aparecer de la nada en una neblina plateada. Un ejército entero se lanzó a la retaguardia enemiga. Al mando estaba Sabusa. Aku se abrió paso entre tantos shinobi como su maestro, mientras preparaban con éxito una emboscada de la nada. Ahora solo le correspondía a Naru terminar esta guerra de una vez por todas. Naru dejó a Yagura justo donde debía estar. Tras golpearlo con su Rasengan, lo alejó del combate de Shikamaru y lo llevó directo a una trampa tendida por Terumi Mei. Su clon explotó, dejando al verdadero Naru observando cómo Yagura era consumido por un flujo de lava que se estrellaba contra él. Otro pulso de chakra le indicó al clon que había enviado a buscar al Jinchuriki que su padrino había llegado. Se desvaneció en una nube de humo, haciéndole saber que Shikamaru también estaba bien. El clon cerca de Sabusa apareció fugazmente, trayendo consigo al espadachín Ako y a los guardias de Terumi. Este la miró con complicidad y luego ordenó a los demás que se prepararan por si acaso se involucraban rezagados. El resto del espadachín de la niebla podría encargarse de los refuerzos de Yagura. El alivio que sintió tras la dispersión del clon duró poco, pues un geyser de agua irrumpió en la trampa volcánica. Terumi Mei estaba de pie al margen de la pelea con una mirada intensa. Habían elegido este lugar porque estaba lejos de la pelea anterior, pero también porque era un terreno familiar. La única desventaja eran los respiraderos de agua bajo la superficie. En Kiri ya era bastante difícil alejarse de las fuentes de agua, así que simplemente eligieron la mejor opción. Fu, síguenlo. Utakata, Jiraiya, bájenlo. Prepararé los sellos, solo manténganlo abajo. Ordenó Naru con firmeza. Su voz fue arrastrada por el viento, lo que le valió un asentimiento de sus compañeros. Terumi Mei sostuvo su mirada antes de abalanzarse sobre el Mizukage. Yagura gruñó y se retorció, intentando liberarse de la lava que lo envolvía. El rojo comenzaba a burbujear en su piel, mientras utilizaba el poder de su Biju. Fu intentó rápidamente lanzarle su polvo a la cara. La aplastó en el aire antes de que pudiera, brotando agua que finalmente rompió la lava que lo envolvía. Utakata intervino mientras lanzaba su jutsu de burbuja, con el objetivo de absorber el chakra que rodeaba a Yagura. Yagura rió y comenzó a rechazar la barrera de burbujas, mientras un tifón se alzaba a su alrededor. Su mirada se volvía más salvaje, más parecida a la bestia que albergaba en su interior. Jiraiya intervino, haciendo señas con las manos. Esta vez, dos sapos surgieron del humo. Naru abrió los ojos de par en par al comprender lo que hacía. Apretando los dientes, comenzó a reunir chakra. Se concentraba en el sello que habían diseñado. Podían valerse por sí mismos, tenían que hacerlo. Los ojos de Jiraiya cambiaron, con un rojo y un naranja formándose en los bordes. Los dos sapos, pequeños y de color púrpura y verde, estaban sentados sobre sus hombros. Eran algunos de los sapos más viejos.
Ambos estaban concentrados en recolectar chakra para ellos mientras Jiraiya regresaba a la lucha. Naru sintió el chakra a través del campo de batalla. Podía sentir su densa presencia. Era acogedora, lo abarcaba todo. Quería concentrarse en él, pero tenía otras obligaciones. Reconcentró su atención, dibujando el sello mentalmente mientras se preparaba. Debía concentrar su chakra con cuidado. Si hacía mal el sello, Yagura podría liberarse. Sus ojos se abrieron de golpe al sentir que su chakra se endurecía. Se preparó mientras esperaba una oportunidad. Yagura estaba haciendo retroceder a los demás, su capa Jinchuriki formaba una barrera que los mantenía a raya. Incluso con todos ellos, era una fuerza a tener en cuenta. Fu se lanzó de nuevo a la lucha, molestando a Yagura mientras este evitaba las burbujas de ella y de Utakata. Su Jinchuriki chakra formó una sola cola, derribando a Fu en el aire con un fuerte golpe en el costado. Naru oyó un zumbido en los oídos. Pensó que era por el chakra en el aire, pero algo en el sonido le provocó un escalofrío. Conocía ese sonido. Lo había aprendido trabajando con el equipo 8. Utakata se movió para atrapar a la chica, pero Naru vio una mancha negra que lo atacaba. Utakata gritó mientras dos manchas lo derribaban y lo apartaban de la pelea. Fu se agachó y gimió. La mirada de Naru se posó en las figuras negras que luchaban contra Utakata mientras el aire se llenaba de una neblina negra. Kikaichu lo rodeó en una tormenta de insectos zumbantes. Utakata se detuvo y retrocedió, pero Naru pudo ver su vacilación al observar a los insectos. Kikaichu. Dos figuras con túnicas negras y cuellos tan altos que les cubrían la boca. Una llevaba una visera y la otra gafas que les impedían ver los ojos, y ambas se parecían demasiado a versiones antiguas de Shino. Aburame, murmuró Naru, conmocionada. Sintió un doloroso dolor en el pecho al darse cuenta de que dos Aburame intentaban impedir que Utakata entrara en combate. Jutsu de transferencia mental. Se oyó un grito y Naru se giró a tiempo para ver cómo Sabusa se quedaba quieto. Aku extendió la mano hacia él y Naru abrió los ojos de par en par al tener que impedir que Kubikiribotso le cortara la cabeza. Naru se gira y bloquea un golpe a la cabeza. Con un movimiento de muñeca, invoca un clon que agarra a los shinobi y los lanza a un lado. El corazón le late con fuerza mientras extiende su chakra. De repente, se da cuenta de que docenas de otras firmas han aparecido. Su mirada se desvía hacia el otro lado, donde percibe una presencia familiar. Se encuentra con la de un hombre mayor, vendado, que observa la masacre. Danzo gruñó cuando lo vio claro. ¿Un topo? No, un traidor. Un hombre que no se daba cuenta de lo estúpido que era. Estaba enfrentando a los shinobi de Konoha contra sus aliados en nombre de su perversa y retorcida lucha por el poder. Naru agarró su kuna y agarró a Irasin. Se colocó junto a Jiraiya, pateando a Yagura con suficiente chakra como para causar un trueno. Ignoró el zumbido en sus oídos y le gritó a Fu. Fu, ve a ayudar a Utakata con los Aburame. Sus insectos absorben chakra, así que ten cuidado. Gritó. Fu asiente bruscamente, frunciendo el ceño con confusión. Sigue lanzándose hacia donde Utakata ha atrapado grandes grupos de insectos en sus burbujas. Naru hace una mueca y mira hacia donde la Mizukage se alza de entre los escombros mientras agarra el hombro de Jiraiya. Es Danzo, está aquí. El muy cabrón trajo a Root. Le espeta a Jiraiya cuando el hombre la mira confundido. Abre los ojos como platos y observa el resto de las peleas. Hace una mueca al ponerse de pie con los sapos murmurando sobre sus hombros. Maldita sea. Y me mencionó que actuaba de forma sospechosa, pero no pensé que llegara tan lejos, dijo Jiraiya mientras miraba hacia donde Danzo observaba la pelea. Tenía dos shinobi raids flanqueándolo, y eso no presagiaba nada bueno. Naru asintió y agarró su kunai. Siento al menos 2 docenas de firmas. Sabusa fue superado por un Yamanaka y no tengo ni idea de cuántas más hay. Respiró hondo mientras observaban al Mizukage. Se abalanzaba sobre ellos una vez más. Miró a su padrino y asintió. Tenemos que mantenerlo a raya. Yo prepararé el sistema de sellado si puedes encargarte del resto.
Jiraiya la miró con enfado y le habría alborotado el pelo si no se estuviera preparando para enfrentarse de nuevo al Jinchuriki. Ten fe en tu padrino Gaki, bromeó, y volvió a la carga. Yagura estaba lo suficientemente distraído por los ataques del hombre como para que Naru pudiera desplegar los sellos que habían preparado. Trabajó con rapidez, sin saber cuándo Danzo enviaría a alguien para detenerla. Podía sentir su mirada sobre ella en medio del caos, el peso de su mirada sobre sus hombros la hacía sentir mal. No podía comprenderlo. No podía comprender sus acciones ni su visión del mundo, tan sombría. Tenía otras cosas en las que concentrarse. Terun y Yaku podían con Sabusa. Sus guardias también estaban allí, y Utakata y Fuya dominaban a los dos Sagurame mientras luchaban por acercarse a cualquiera de ellos sin sufrir pérdidas masivas. Todo estaría bien. Incluso con un traidor entre ellos, aún podrían lograr una victoria. Shikamaru sintió la miasma en el aire, lejos de la batalla que se apaciguaba. La pelea con Yagura no debería durar mucho, pero, aún así, algo andaba mal. Se sentía inquieto. Su mirada se dirigió hacia donde sería la pelea. Los 7 espadachines de la niebla reunidos lo estaban haciendo bastante bien, logrando cambiar por completo el curso de la batalla. Todo iba bien, y aún así. Y, sin embargo, mientras Shikamaru contemplaba las enormes explosiones de chakra, sintió que el mundo se derrumbaba. Algo andaba muy mal. Normalmente no se dejaría llevar por sus emociones, pero ese era Naru en esa pelea. Ese era Naru luchando contra el Mizukage. Aún tenía esa ventaja después de que no pudieron alcanzar a Tensou. El usuario de Mokuton nunca ignoró a Naru, y el hecho de que ahora lo hiciera era una gran señal de alerta. Habían seguido adelante con el plan de todos modos, porque ¿qué opción tenían? Pero aún así le molestaba. Giró la cabeza y vio a Genma ya a su lado. Parecía tan inquieto como Nara. Intercambiaron miradas antes de que Shikamaru tomara el brazo que le ofrecía y se desvanecieran en una mancha marrón. La batalla quedó atrás mientras se adentraban en una zona de guerra. A Shikamaru se le cortó la respiración al ver el campo ante él. Habían aterrizado en un punto premarcado, en lugar de la marca que Naru llevaba en su cuerpo. Observaban la pelea. Jiraiya luchaba contra Yagura y lo hacía admirablemente con el modo sabio a sus espaldas, pero no contaba con la ayuda de los Jinchuriki como habían planeado. En cambio, Naru estaba sentando las bases para el sello de barrera de los 7 pilares celestiales, mientras que Utakata y Fu luchaban y se oponían a un gran enjambre de demonios negros, insectos. Kikaichu. La mente de Shikamaru trabajaba a 1000 por hora mientras observaba las figuras negras. Su mirada se dirigió al otro lado del campo de batalla y se fijó en otro grupo de shinobi raíz que causaban problemas mientras Sabusa luchaba contra Aku. Aku le gritaba al hombre que se controlara, pero no parecía entenderlo. «Bueno, llegaste bastante rápido», dijo una voz tranquila y vacía. Shikamaru conocía la voz, pero se volvió hacia ella de todos modos para confirmar sus sospechas. Sai estaba a un lado con su pergamino y su pincel listos. Los miró con calma. «Danzo-sama los quiere a ambos, así que no se resistan», dijo Sai mientras comenzaba a dibujar. 2 tigres de tinta se formaron a cada lado. Genma se tensó junto a Shikamaru mientras dibujaba Senbon. «Danzo, ¿eh? Así que eras el topo». «No me sorprende, ese traidor siempre ha metido las narices donde no le toca», dijo Genma con sarcasmo, con un tono peligroso. Se levantó lentamente, controlando cuidadosamente sus movimientos. Shikamaru se estabilizó a su lado, al llegar a la horrible conclusión de que Danzo había orquestado todo este lío. Sai lo miró con el ceño fruncido, frunciendo levemente el ceño mientras intentaba comprender las palabras de Genma. «Danzo-sama trabaja para el bien de Konoha. Ustedes son los que cometen traición». Shikamaru no conocía a Genma desde hacía mucho tiempo, pero incluso él sabía que Genma estaba lejos de ser un traidor. Además, era la peor persona para llamarlo así. Como si fuera una señal, la sonrisa de Genma se volvió aguda y mortal al desvanecerse. Sai se sobresaltó y giró, pero no era rival para uno de los guardias del Hokage con la habilidad de usar Irasin.
Sai cayó al suelo cuando la toxina que Genma había aplicado sobre su senbon hizo su magia. Shikamaru resopló y se acercó mientras las bestias de tinta caían al suelo. ¿Parálisis?, preguntó, sabiendo que, a pesar de las acusaciones de Sai, Genma difícilmente habría querido matar al niño cuando la culpa era de su amo. Genma asintió, suspirando mientras tiraba el senbon a un lado. Hizo una mueca al sentir el temblor en su mano. No es bueno. Podría seguir saltando distancias cortas, pero una transfusión de Naru me vendría muy bien ahora mismo, murmuró Genma. Luego volvió a mirar el campo de batalla. Su mirada se posó en Aku mientras el chico se retiraba de la pelea para dejar que Chojuro y Ao se encargaran de su amo. Shikamaru abrió la boca, pero se detuvo cuando Genma volvió a parpadear. Un instante después, reapareció con Aku. Aku parecía bastante alterado, aunque la mayoría de sus heridas eran pequeños cortes y moretones de su forcejeo con Sabusa. Sus ojos se movían entre ellos con una mirada inquisitiva y una expresión de disgusto en la boca. Shikamaru miró a Genma con una ceja enarcada mientras el Tokujón caía al suelo exhausto. El chico iba a quedar hecho polvo si se quedaba. Aku, ¿puedes hacer una infusión de chakra? No quiero ser grosero, pero ahora mismo Irasin no será mucho más útil que cualquier otra cosa. Tenemos que acabar con Danzo, le dijo Genma con firmeza. Aku asintió, acostumbrado a seguir las órdenes de Genma sin muchas preguntas. Se puso a trabajar mientras Shikamaru los observaba. Olvidó que Aku había estado aprendiendo de los Tokujón sobre venenos y otras cosas. No había pensado realmente en la dinámica entre ambos hasta que la observó de cerca. Shikamaru volvió a concentrarse en la pelea. Naru ahora ayudaba a Jiraiya a intentar atraer al Mizukage a la trampa sellada, mientras que Utakata y Fu los estamos ayudando. Sus enemigos habían desaparecido. El Nara sintió una opresión en el pecho. No le gustaba que no se tuviera en cuenta los Aburame. Aku dejó escapar un profundo suspiro al terminar de ayudar a Genma. Genma asintió en agradecimiento mientras ambos se ponían de pie. Probó sus manos y, al ver que se mantenían firmes, Genma miró a Shikamaru. Tenemos que encontrar a Danzo y eliminarlo antes de que esto empeore. Yagura caerá pronto. Shikamaru asintió. Se llevó un dedo a la barbilla mientras intentaba pensar. El ruido enloquecedor del campo de batalla ya era bastante preocupante y le dificultaba concentrarse. Intentó idear una estrategia válida y miró a su alrededor para localizar a Danzo. No tuvo que buscar muy lejos. Hablas como un auténtico traidor, Shiranui. Yo que creía que harías cualquier cosa para que Konoha sobreviviera. Una voz gritó desde el bosque y Shikamaru se giró bruscamente. Soltó un grito y oyó a Aku hacer un ruido detrás de él mientras Genma se abalanzaba sobre él. Una mujer se abalanzó sobre él y él se retorció mientras ella intentaba estrangularlo. Su espalda golpeó el suelo primero y sus sombras se dispersaron sin pensarlo. El primer kunai entró en su costado, el segundo en su garganta. Shikamaru rodó rápidamente hacia un lado mientras otro shinobi volvía a atacarlo. Vio brevemente a un grupo de shinobi con máscaras similares a las de Anbu atacando a Aku y Genma. Agarró su kunai y deseó por un momento que el día no empeorara. Danzo se quedó a un lado observando las peleas. Su único ojo estaba fijo en Aku, mientras el chico invocaba pilares de hielo para atrapar a dos shinobi y se movía con una ráfaga de senbon que eliminó a uno más. Siguieron avanzando. Genma intentaba no desperdiciar a Irasin mientras usaba sus otras habilidades para derrotar al shinobi. Hizo una mueca, tan en contra como Shikamaru. Se suponía que debían poner fin a las luchas internas, no empeorarlas. Una cosa era luchar contra shinobis de la niebla, y otra muy distinta era luchar contra shinobis aliados. Torune, trae a Shiranui, ordenó Danzo. Un destello y Genma se giró bruscamente para bloquear un golpe. Cayó al suelo cuando otra figura lo golpeó en la parte posterior de las piernas.
Aku se giró y se abalanzó sobre el hombre, pero fue derribado por un hombre corpulento que lo envolvió en la tierra. Shikamaru giró y arrastró sus sombras, empujándolas para obligar al shinobi a alejarse de él mientras observaba a Genma intentar tirar de Irasin, solo para quedarse quieto. A Shikamaru se le heló la sangre. Danzo estaba cerca del hombre, con las vendas levantadas, revelando un brillante ojo rojo y negro. Shikamaru apartó la mirada rápidamente mientras el corazón le latía con fuerza. Genma se desplomó, perdiendo la compostura mientras Danzo tarareaba. Shiranui, Konoha necesita que reacondicionen a su Jinchuriki. Tu misión es someterla, ordenó. Genma no hizo ningún ruido y desapareció del espacio. Danzo se volvió hacia Aku. Aku, ayuda a Sabusa a exterminar la resistencia de Kiri, ordenó. Aku se desplomó en la prisión de tierra antes de que la soltaran. Se puso de pie y luego desapareció. Mal. Nada bien. Shikamaru se abalanzó sobre quienes lo rodeaban y saltó de nuevo hacia la bruma de los árboles. Oyó las órdenes de Danzo de que lo agarraran, pero ya corría. Lanzó el kunai de Naru sin pensarlo 2 veces mientras lanzaba trampas tras él tan rápido como pudo. Esperaba que la chica no estuviera preocupada porque no quería caer en la misma técnica que Genma. Estaba aterrorizado. Ese tipo de poder, un Sharingan con la capacidad de atrapar por completo a alguien tan voluntarioso como Genma. Era una realidad aterradora. 3 shinobi cayeron ante su explosivo relevo. El siguiente se lanzó, pero Shikamaru estaba preparado y sus sombras lo disuadieron y lo hicieron retroceder. Nara hizo una mueca ante su pulso acelerado y las opciones que se le presentaban. Naru debía estar ocupado si no lograba alcanzarlo. Tendría que arreglársela solo. Extendió la mano para agarrar el kunai y apareció un destello blanco. Apenas tuvo tiempo de agarrarlo antes de que el torbellino de Irasin lo atrapara y lo absorbiera. Cayó en otro campo, justo a tiempo para ver cómo Terumi le gritaba a Sabusa y a otra figura. Aku. El hielo de Aku serpenteaba sobre el campo mientras los observaba impasible. Sus ojos estaban apagados, la vida en ellos se había agotado por los efectos. Maldita sea, maldita sea. Shikamaru oyó las maldiciones a su lado mientras Naru se dejaba caer a su lado. Reconoció la banda en su muñeca que le indicaba que era un clon. Ella gruñó y lo miró con ojos muy abiertos y llorosos. Tras ella, Shikamaru pudo distinguir otra forma de ella, separada de Jiraiya y los otros Jinchuriki por una mancha marrón. Genma se enfrentó a la Naru original mientras ella le gritaba que reaccionara. ¿Qué demonios pasó?, le preguntó Naru mientras lo agarraba del hombro. Shikamaru tragó saliva al darse cuenta de que su plan se había arruinado por completo para Suna. Danzo. Tiene un ojo Sharingan que usó con ellos. No parecía normal, pero no me apetecía quedarme para averiguarlo después de que atrapara a Aku y Genma. Shikamaru le informó de inmediato. Sintió que su agarre se aflojaba al asimilarlo. Estaba tensa y temblando al estrellar el puño contra el suelo. Se agarró el pelo y cerró los ojos con fuerza mientras intentaba pensar. Domina a Aku. Tengo que encargarme de Genma, pero Jiraiya y los Jinchuriki se encargan de Yagura. Solo séllalo o algo así. Murmuró y agarró un puñado de etiquetas de su costado. Se las dio mientras respiraba profunda y temblorosamente. Shikamaru sintió que se le encogía el corazón al verla. Se movió, extendiendo la mano para abrazarla con fuerza. Solo duró unos segundos antes de que se apartara. Iré a buscarte cuando terminemos, se aseguró de decir, mirándola a los ojos. Naru lo miró con ojos llorosos. Respiró hondo para recomponerse y asintió. Desapareció en un estallido de chakra mientras él se volvía hacia la otra pelea. Solo tenía que contárselo a Terumi y a los demás. Bastante simple, excepto que Aku estaba demostrando trabajar increíblemente bien con Sabusa y los demás shinobi de la raíz. Parece que necesitaría más técnicas de atadura de sombras. Un chakra pulsante danzaba sobre ella. El terror se extendía por sus extremidades al encontrarse cara a cara con alguien con quien nunca había querido luchar.
Solo pudo contener los movimientos abortados mientras se esforzaba por no lastimar a uno de sus seres queridos. Genma, controlado por Danzo con una mirada vacía que no reflejaba su travesura de familiar calidez, no tenía tales restricciones. La golpeó sin contención. Su sembón se dirigió a puntos vitales y sus golpes buscaban mutilar, mientras que los de ella buscaban incapacitar. Naru quería gritar. No podía hacerle daño. Tenía que encontrar otra manera, tenía que sellarlo o podría acabar lastimándolo. Dos borrones danzaban alrededor de él, empujándola hacia atrás en el campo mientras se ahogaba con su propia respiración. La cabeza le latía con fuerza y todo se tornó rojo mientras el chakra del Kyuubi impulsaba sus movimientos. Naru, necesitas concentrarte. Tienes que controlarte o perderás el control. Le espetó Tobirama desde dentro de su mente. Apretó los dientes mientras miraba a Genma. Aferrándose a la señal de chakra que sentía, Naru tiró de ella y se dejó llevar por la calma del dios del trueno volador. Cuando se colocó detrás de Genma, giró su espada e intentó golpearlo con la empuñadura en la cabeza. Kikaitsu zumbó en sus oídos y, en otro instante, Naru cayó sobre otro marcador. Gruñó furiosa cuando Torune cayó junto al cuerpo sin mente de Genma. Otro Aburame con las marcas de la raíz cayó a su otro lado. Domínala, el Jinchuriki ha estado libre demasiado tiempo, ordenó Danzo desde el otro lado del campo. Naru lo vio y su visión se volvió roja. Habría arremetido contra el hombre, pero los tres que luchaban contra ella la mantuvieron a raya. Naru se lanzó desde otra corriente de Kikaitsu que buscaba su chakra. Ya habían agotado una buena cantidad y solo sus grandes reservas la mantenían en pie. La mirada de Naru se dirigió de nuevo a Genma. ¿Qué demonios iba a hacer? No podía matar a su hermano, no había forma de que se lo perdonara. Se giró cuando Genma titiló y le dio un golpe con el brazo en el lugar donde había estado su columna. Bloqueó el ataque y tuvo que mitigar la fuerza aplastante con suficiente chakra para neutralizarla. Se levantó polvo y Naru se agachó y giró para esquivar la siguiente serie de golpes. Genma era increíblemente rápido en un buen día, pero así, controlado sin un ápice de su razonamiento habitual, era demasiado peligroso. Usaba su chakra como un arma y Naru tuvo que esforzarse para seguirle el ritmo. Otra barrida de Kikaitsu la atacó por detrás. Naru lanzó un rayo sobre su cuerpo e ignoró el drenaje, más intenso de lo normal, mientras los insectos chirriaban y retrocedían. Flotaban fuera de su alcance mientras Naru giraba su espada y lanzaba señales con una sola mano. Estilo viento, gran avance. Espetó, y su espada canalizó el viento como estaba previsto, enviando el pulso de chakra hacia el enjambre. Los Kikaitsu fueron empujados hacia atrás y Naru se abalanzó sobre su hermano. Genma estaba listo para ella y entraron en otra batalla mientras ella agarraba una etiqueta de sellado. Un sello de parálisis, etapa 4 porque la quinta era demasiada preocupación, listo y esperando. Genma parpadeó y desapareció de la vista, y ella se giró a tiempo para bloquear un golpe de su kunai antes de retroceder ante la velocidad de sus ataques. Iba por sus tendones, zonas no letales, pero aún debilitantes. Ella podría curar esas heridas con el tiempo. Genma no. Le dolía el corazón y las lágrimas le picaban en el rabillo del ojo. Más chirridos, más neblina, y otro intento de agarrar un sello que aún no había usado. Regresó a su lugar y empezó a hacer señas con las manos antes de que se dieran cuenta de dónde estaba. Golpeó la palma contra el suelo y una nube de humo envolvió la zona. Jutsu de invocación. Espetó. A pesar de su utilidad, no atacó a los sapos. No, esta vez atacó a su compañero y compañero con los que había estado entrenando. Esta vez, Yuki surgió del humo en una nube de sabueso ninja a medio crecer mientras se lanzaba hacia Genma. Genma parpadeó y desapareció, intentando evitar al perro lobo mientras Naru se concentraba en las otras dos figuras problemáticas. Torune y los otros Aburame eran demasiado problemáticos como para dejarlos solos. Naru agarró otra etiqueta y gruñó mientras se lanzaba contra ellos. Se abalanzó bajo Kikaitsu y los atacó con golpes cada vez más rápidos de su espada. Danza de la hoja creciente.
Danza de la hoja, empuje. Danza de la hoja, torbellino. Ella se estaba esforzando y cuando finalmente rompió la guardia de Torune, porque a pesar de todas sus habilidades él no era Genma y no tenía ira sin para desvanecerse en cualquier momento, golpeó el sello con toda su potencia contra su costado y empujó su chakra hacia él. Torune cayó al suelo con un grito y Naru lo usó como asidero para voltearse y esquivar el golpe del otro Aburame. Ella se giró y se agachó antes de rebotar contra el Aburame mayor. Él era mucho más cauteloso con sus ataques de cerca y la repelió, pero ella era más rápida. Usó varios Sunshin, oscilando entre diferentes áreas y atacándolo con la ferocidad de un Jinchuriki enfurecido. Siguió retrocediendo e intentó acercarse a Genma, pero Naru lo rebasó rápidamente y desvió su atención mientras intentaba evadir los golpes de su mano con la etiqueta y su espada. Yugi estaba haciendo un trabajo admirable al contener a Genma, pero Naru tenía que actuar con más rapidez. Engendró clones, volvió a ignorar la punzada de chakra y alejó a varios de la pelea. Sabrían qué hacer, así que se concentró de nuevo en distraer a su oponente. Una explosión de chakra, un jutsu de viento preciso, luchando contra una horda de Kikaichu y la sucesión de armas que se le lanzaban. Naru retorció su chakra y adoptó de nuevo la forma de la danza de la hoja mientras atacó su torso. Danza de la hoja, crescendo. Grita mientras sus movimientos se difuminan y su espada se convierte en una brillante línea azul mientras su chakra la obliga a realizar un movimiento similar a la danza de la luna creciente. Su imagen parpadea y Aburame ataca con su Kikaichu mientras intenta esquivarlo. Una mano sobresale del suelo. Le agarra el tobillo y lo arrastra hacia abajo. El Aburame apenas logra gritar cuando Naru le estampa la etiqueta en la frente con toda su fuerza. Cae con un dolor agudo mientras la parálisis se apodera de él. Naru ni siquiera se detiene cuando su clon aparece y desaparece, apareciendo en el campo de batalla junto a Yugi justo a tiempo para bloquear un golpe dirigido al lobo. Genma ha desenvainado su tanto y sus ojos nublados la miran fijamente mientras ataca de nuevo. Yuki se lanza bajo sus pies y zigzaguea alrededor de Genma como le enseñaron, desequilibrándolo. Naru busca otra etiqueta y siente el chakra pulsar, mientras ella se cierne justo sobre su pecho. Él se desvanece en una ráfaga de color marrón y ella cae con un grito. Se encoge y rueda, consciente de su espada mientras Yuki gira y se defiende mientras se recompone. Naru gruñe otra maldición porque, maldita sea, Sage, pero Hiruzen es molesto cuando ella lo enfrenta. Se da la vuelta y vuelve a la lucha. Otro clon desaparece de repente, recibiendo otro golpe dirigido a Yuki, y Naru reconoce que el sabueso ninja solo la ayuda un poco. Necesita algo más que a Yuki si quiere acorralar a Genma. O eso, o necesita quitarle la habilidad de usar Hiruzen, y eso sería aún más molesto porque, carajo, sus Senbon son diminutos y están por todas partes. Los kunai son una cosa. Senbon significa que Naru apenas tiene idea de dónde están sus malditos marcadores. Genma se aleja de su agarre con un destello mientras él dirige su espada hacia su cabeza. Yuki lo derriba y rápidamente es arrojada a un lado porque Genma tiene bastante entrenamiento contra el perro ninja. Naru entrenó a Yuki con Genma y ahora la está pasando factura, pero nunca esperó que se volviera en su contra. El hecho de que Danzo tuviera la habilidad de poner a Genma en su contra le revuelve el estómago. Quiere vomitar porque Danzo es un cabrón y usó el ojo de Shisui, maldita sea. Se retuerce de nuevo y deja escapar un sonido cargado de frustración. Apenas puede asestar un golpe. La memoria muscular de Genma y sus rápidos agarres a Hiruzen lo convierten en un blanco difícil de enfrentar. Podría esperar a que su chakra se agotara, pero no hay garantía de que se detuviera ni siquiera entonces, y no quiere que Genma muera. Yuki, regresa, ordena. El perro ninja solo puede ayudar hasta cierto punto, y ahora mismo Naru necesita pensar en algo más. Otra bocanada de humo mientras retrocede e intenta pensar. Jiraiya está al otro lado del camino ayudando a Fuyutakata con el Mizukage. No hay ayuda. Shikamaru está al otro lado del camino con Terumi Mei, luchando contra otros shinobi Raids y Yamanakazu.
Intenta no lastimar a Sabusa, quien fue dominado por el estúpido jutsu mental. Aku sufre la misma aflicción que Genma, pero Shikamaru lo está controlando bastante bien. A Naru le encantaría tener a Nara ahora mismo, pero eso no es posible. Mira a Genma mientras él la empuja de nuevo. Va por sus piernas, sus brazos y sus tendones. El cabello de Naru le golpea la nuca y ella toma una decisión en un instante. Al diablo, si protege a Genma entonces no le importa. Ella deja que el ataque conecte. Dolor, ardor, torsión y desgarro se extienden por su brazo mientras el golpe de Genma provoca un crujido audible. Naru le agarra la mano con el otro brazo y lo atrae hacia sí. Ella enciende su chakra y él apenas se concentra mientras su pierna se dispara. Reprime un grito de dolor al sacudirse la pierna, pero es tiempo suficiente para que su dispositivo de parálisis pulse y mande a Genma al suelo. Sin detenerse, agarra otro dispositivo, este supresor de chakra. Se estrella contra el pecho de Genma y otro contra su esternón mientras coloca un sello de gravedad. Cae, casi sin emitir sonido alguno. Naru emite un leve sonido de triunfo antes de sentir que se le eriza el vello de la nuca. Agarra un puñado del chaleco antibalas de Genma y lo deja caer en un destello blanco por el campo. Torune se levanta de nuevo. La placa en su pecho muestra sospechosamente una ausencia de chakra, y Naru culpa al Kikaitsu sin culpa. Se da la vuelta y empuja a Genma tras ella mientras bloquea un golpe repentino del otro Aburame, quien acaba de liberarse de la misma manera. Otro pulso, y bueno, Naru podría desvanecerse, pero eso dejaría a Genma sola, indefensa. No puede moverse cuando la pierna de Torune la rompe por completo. El dolor punzante la hace caer de rodillas y el otro Aburame le agarra el brazo intacto y se lo retuerce tras la espalda con otro crujido audible. Esta vez, Naru suelta un grito ronco. Intenta escabullirse y escapar, pero a menos que quiera saltar hacia un sello Irasin y dejar a Genma, está atrapada. El dolor le dificulta concentrarse mientras intenta ordenar sus pensamientos. El Kyuubi se esfuerza por curarla, pero incluso el brazo que le tocó antes le duele. Basta. Ya no intento hacerte entrar en razón. Debería haberlo hecho hace mucho tiempo, grita Danzo desde delante. Naru siente una oleada de pánico al recordar la escena que Shikamaru le contó cuando lo agarró de los árboles. Genma, inmovilizado ante Danzo mientras este le ordenaba que la sometiera, no pudo atrapar a Genma a tiempo. Agarró a Shikamaru y se fue antes de darse cuenta de lo que había pasado. Para cuando su clon apareció, Naru ya estaba luchando contra Genma, intentando que la escuchara. Su corazón se retorcía dolorosamente en su pecho mientras Naru miraba a Danzo. Danzo se acerca y ella intenta arremeter, pero un capullo de Kikaitsu la rodea. Sus extremidades están rotas, solo le queda una pierna sana. Los Kikaitsu le están consumiendo chakra y la cabeza le da vueltas tanto por eso como por el dolor. El anciano Aburame aprieta su agarre y Naru deja escapar un grito horrible. Danzo la agarra del cabello, le levanta la cabeza mientras ella cierra los ojos, tanto por el dolor como por la certeza de lo que viene después. Shikamaru le había hablado de su ojo y del poder que poseía. No podía dejar que lo usara contra ella, no como Aku, no como Genma. Abre los ojos, exigió Danzo. Unas manos la rodearon por el rostro y Naru intentó zafarse, pero Torune y Danzo la sujetaron con fuerza mientras el mayor Aburame la inmovilizaba. Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos cuando Naru se vio obligada a abrir los ojos para mirar a Danzo a los ojos. Se le han caído las vendas de la cara. Su mirada sigue siendo del color oscuro de su ojo normal, pero el otro. La otra gira en forma de molinete mientras el Sharingan robado dentro de su ojo se prepara para activarse. Te convertirás en el arma que Konoha necesita. Ya basta de traición, le espeta Danzo, y ella se sacude y se retuerce. Intenta usar el Irasin de todos modos porque sabe que no lo logrará si no lo hace, pero su chakra simplemente no coopera. El dolor le impide pensar y tiene mucho miedo. Ella siente su voluntad presionando la suya y lucha. Lo combate con todas sus fuerzas, incluso mientras él vierte más chakra en la orden.
Las lágrimas en sus ojos apenas ocultan los remolinos de energía mientras él le da otra orden. Kotoa Matsukami, dice Danzo, y Naru cae en la oscuridad. La cabeza le palpita mientras Naru lucha contra el agarre. Siente el chakra de Danzo presionando contra el suyo y se revuelve. El Kyuubi ruge junto a ella, desesperado por no ser atrapado. Se oye una nube de voces mientras Tobirama y Hashirama intentan ayudarla. Se está ahogando. Lucha con todas sus fuerzas, pero la voluntad de Danzo la domina y la abarca. Abre los ojos en su mente y descubre que su único refugio ha sido invadido. Danzo la observa mientras su ojo gira con una oleada de chakra que ni siquiera es suya. Está usando un Sharingan contra ella y ella no puede resistirlo. El Kyuubi gruñe desde donde zarcillos negros se enroscan en su cuello y lo empujan contra el suelo herboso de su mente. Sus ojos se encuentran con los de él al otro lado del camino y siente lágrimas resbalar por sus mejillas mientras él lucha con la misma desesperación que ella. Danzo, para. Tobirama intenta razonar, pero Danzo apenas le dedica una mirada de asombro. Aprieta los dientes y se encoge de hombros. Sus ojos albergan una profunda interrogación sobre la presencia de Tobirama, pero su atención está en Naru. Más tarde, cuando el Jinchuriki se doblegue a su voluntad, exigirá respuestas. Esto tiene que suceder, por el bien de Konoha, grita Danzo mientras se aferra al cuello de Naru. Ella se está ahogando con algo más que los tentáculos negros. Su sello intenta presionarlo, pero no puede. Las líneas azules del sello de Jin se retuercen y se retuercen mientras intentan luchar contra la voluntad de Danzo. Esto es una locura. Danzo. Grita Tobirama y se lanza contra el hombre. Danzo azota con fuerza y unos zarcillos negros los azotan a él y a Hashirama. Todo su mundo, su refugio en el bosque, se ha disuelto en una negrura que no deja de engullirlo todo a su paso. Hashirama intenta usar su chakra como antes, pero Naru no está en condiciones de permitírselo. Esto solo le da vueltas la cabeza cuando su voluntad entra en la lucha entre ella y Danzo. Tobirama no deja de gritar, pero incluso sus voces se confunden en el caos. Los rugidos del Kyuubi son prácticamente lo único que Naru puede oír, aparte de Danzo. «Serás el arma de Konoha», le dice Danzo mientras la mira fijamente. Frustrado por su lucha, levanta el brazo. Sobresaltada, Naru se da cuenta de que hay más de unos pocos ojos Sharingan observándola. Decenas la miraban fijamente mientras su peso y el de Kotoa Matsukami se duplicaban. Naru tiembla mientras la tinta negra le cubre el cuello, extendiéndose por su boca mientras grita. Intenta resistirse, pero su visión se ve parcialmente nublada y comienza a ahogarse en la neblina de tinta negra mientras toda la voluntad de Danzo, con la ayuda de Kotoa Matsukami y docenas de otros Sharingan, la supera. Esto es todo. Piensa Naru. Su pensamiento prácticamente se repite en su mente mientras los sonidos empiezan a ahogarse. Lucha con todas sus fuerzas, pero no puede hacer nada contra esto. Piensa en el Kyuubi, en el Biju que sintió esto más de una vez. La enfurece. La aterroriza. Ella nunca se había sentido tan impotente. Sus ojos finalmente se cierran mientras se suelta. No tenía sentido luchar desde el principio. Eso no está permitido. La tinta se detiene de repente. La voz la llama desde su lado y el único ojo de Naru se abre de golpe. Danzo retrocede bruscamente al ver una figura que se detiene frente a Naru, protegiéndola. Sus ojos se abren de golpe al oír una voz que no está apagada como la del resto del mundo. Cabello negro, complexión mediana y una túnica Uchiha. El símbolo del clan Uchiha llama la atención de Naru al principio, pero pronto siente una profunda tristeza al reconocer sus rasgos. Debería estar muerto, no debería estar aquí. ¿Acaso fue algo que la hizo doblegarse ante la voluntad de Danzo? Las lágrimas de Naru no cesaron al registrar la figura. Uchiha Shisui, su hermano, la mira fijamente, con los ojos parpadeando. Ambos giran con el mismo Sharingan que Danzo alberga en la cuenca del ojo derecho. Se aleja de ella mientras entrecierra los ojos con ira. Naru se da cuenta de que no es ira contra ella, sino contra su estado. Nunca debiste haberte metido con mi Imuto, Danzo. Te lo advertí.
Shisui le gruñe a Danzo mientras se aleja de nuevo. Danzo se encabrita y apenas logra bloquear el golpe de la aparición porque es imposible que Shisui esté vivo. Danzo grita de frustración mientras mira a Shisui. «Moriste». Gruñe Danzo y azota la cara de Shisui con el brazo, ayudándolo con chakra del viento. Shisui ladea la cabeza, se desplaza, aparece debajo de Danzo y lo derriba antes de lanzarse por detrás del hombre, derribándolo al suelo. ¿No has oído a Danzo? Los hermanos mayores harían lo que fuera por proteger a sus hermanas menores. Shisui estalla y decapita a la figura con saña. No le presta atención a la aparición derrotada y, en cambio, regresa a Naru. Los oscuros zarcillos se desprenden y Naru se desploma mientras tose. Tose y tose, la negrura se derrama de sus labios, mientras las lágrimas caen de sus ojos. Le zumban los oídos y su visión se distorsiona y se nubla mientras observa la masa debajo de ella. Está bien, Imuto. Está bien, ya no te tiene. Una voz suave habla y Naru se siente alzada en brazos fuertes. Su cabeza se acurruca contra un pecho cálido y su visión comienza a aclararse. Shisui se parece en todo al chico que fue a verla hace tantos años. Su cabello sigue corto y de punta, y su rostro aún luce una sonrisa amable reservada solo para ella mientras la abraza contra su pecho con gesto protector. Imuto, siento mucho que haya pasado. Nunca quise que pasara. Ahora estás a salvo, él no te va a llevar. Mira, tu voluntad es tuya, murmura Shisui contra su cabello, sosteniendo su mano entre las suyas para que ella pueda sentirlo. Se le nubla la vista, pero esta vez son lágrimas que brotan al sentir su palma. Cada cicatriz, cada línea, todo es Shisui. Le aterraba que solo fuera Danzo, un truco para que lo escuchara, pero nadie conocía a Shisui hasta ese detalle. Nadie más que ella. Shisui la observa y ella se encuentra con su suave mirada. Sus ojos están llenos de lágrimas mientras la mira, y ella se atraganta al intentar decir su nombre. Le agarra la mano con un grito y se levanta bruscamente para abrazarlo por el cuello. Shisui resopla, un sonido húmedo y cargado de tristeza mientras la abraza con fuerza. Oh, Naru, mi pequeña Imuto, has crecido muchísimo. Quería estar ahí, siento mucho haberme ido. Lo siento mucho, Imuto. Murmura entre sus cabellos y los peina con los dedos. Naru grita en silencio contra su cuello, llorando tanto que todo su cuerpo tiembla mientras él la abraza. Shisui entierra su rostro en su cabello con una serie de disculpas. Lo siento mucho, Imuto. No quería dejarte tan pronto y tenía que protegerte. No podía dejar que nadie te controlara así. Tenía que asegurarme de que estuvieras protegido. Murmuró y soltó una risa amarga. Nunca quise que Danzo te controlara. Estás a salvo. No puede llegar a ti. No lo dejaré, gruñó hacia el final, abrazándola con más fuerza. Naru se atragantó y sus gritos se apagaron en su garganta. Abrazó a Shisui con tanta fuerza que temió lastimarlo, pero él solo le devolvió el gesto. Ella registró sus palabras e intentó pensar. ¿Estás pensando en voz alta otra vez, Imuto?, le dice Shisui y vuelve a reírse, y esta vez es mucho más suave. Te lo dije esa noche, ¿verdad? Que siempre te protegería, dice Shisui, y es casi como si estuviera sacando un recuerdo a la superficie. La noche que Shisui murió, él fue a verla. Esa noche la abrazó y la llamó Imuto por última vez. La había abrazado y cuando ella lo miró para decirle que estuviera a salvo. Bueno, había mirado a unos ojos que reflejaban el Sharingan robado de Danzo. Shisui había usado Koto Matsukami en ella no para quitarle su voluntad, sino para asegurarse de que nadie se la robara. Naru sintió una opresión en el pecho y el corazón en un nudo mientras se aferraba a su hermano. Antes el recuerdo había sido ocultado por su voluntad, pero ahora regresaba a ella en una neblina de colores y emociones. Gracias, murmura, susurrando por encima de sus disculpas. Shisui se atraganta y se aparta para acariciarle el rostro. Él la acerca al suyo y se ríe de ella mientras llora. Oye, no me agradezcas. No hice nada por ti. Eres demasiado fuerte, demasiado testarudo. Lo detuviste y yo terminé el trabajo.
Oh, Dios, Imuto, eres mucho más que una kunoichi indefensa. No me agradezcas, no cuando yo causé tanto de esto. Naru negó con la cabeza, pero Shisui, terco, le sonrió. Te lastimé mucho con mis acciones. Lo siento mucho, mi querido Imuto, le murmuró. Sus palabras la ahogaron de nuevo, pero Naru reconoció que no podía aguantar más. Deseaba con todas sus fuerzas quedarse en sus brazos, abrazarlo y asegurarse de que no desapareciera, pero sabía que no podía. No ahora, no cuando Danzo acababa de intentar arrebatarle su voluntad como hizo con Genma, no cuando tenía una lucha que ganar y una guerra que terminar. Tienes que acabar con esto. Tienes que acabar con Danzo antes de que todo termine, ¿de acuerdo? Le dice, sujetándole la cara entre las manos. Tienes que deshacerte de su brazo, el del Sharingan. Si no lo haces, no se detendrá, advierte Shisui, agarrándole la cara con fuerza. Resopla y sus ojos vacilan al volver a hablar. Ya no debería poder usar Koto Amatsukami, ni siquiera sin mi intervención. Que lo haya usado tantas veces me preocupa, pero es intenso. Ten cuidado. Ella siente mientras lo observa, aterrorizada de no volver a verlo si se va. Shisui la interpreta con la misma facilidad de siempre. Su agarre se relaja mientras la mira con ternura. Estaré aquí, Imuto. Estaré aquí cuando termines, murmuró Shisui mientras le acariciaba las mejillas con los dedos y volvía a reír. El sonido era mucho menos amargo, pero igual de triste. Se inclina y la besa en la frente, deseando retenerla a su lado a pesar de saber que tiene que irse. Quizás sea porque sabe que tiene que irse. Shisui sabe lo letal que es Danzo, pero el hombre difícilmente puede rebatir a alguien que sabe tanto sobre él. Shisui fracasó porque Danzo tenía apoyo. Naru no fracasará. Ni aquí ni ahora. Estaré aquí mismo, así que ve a patearle el trasero, ¿de acuerdo? Ve a demostrarle a Danzo por qué nunca le hiciste daño a Miyamoto. Él se lo dice y, mientras se aleja, le da todo lo que puede. Le da el conocimiento que tiene y la observa mientras lo asimila. Ella lo analiza y sus ojos se llenan de lágrimas de nuevo al comprender que estos son sus recuerdos de la noche en que murió. Naru asintió y, a pesar de su deseo de quedarse allí, recurrió a su conciencia y su visión se volvió borrosa. Esta vez, salió de su mente y, esta vez, tenía el control. Naru volvió a abrir los ojos al campo de batalla. Los dolores en su cuerpo eran evidentes, pero también lo era el conocimiento que ahora poseía. Su visión cambió y vio a Danzo alejarse aterrorizado. Se mordió el labio e ignoró el dolor que le quemaba las extremidades mientras invocaba los últimos restos de chakra que le quedaban. El zumbador Kikaitsu intentó morderlo, pero ella lo encendió y lo extendió por sus venas incluso cuando ardía. Podía sentir al Kyuubi empujándola para ayudarla. El sello en su estómago cobró vida. Su borde ardía y se retorcía, mientras el Kikaitsu huía mientras los zarcillos gélidos comenzaban a flotar sobre su cuerpo. El sello en su frente brilló con un resplandor azul mientras permitía que el chakra sellado en su interior la inundara. El chakra latía desde ambos sellos, mientras el sello en su estómago guiaba el chakra del Kyuubi a través de ella. Una claridad aterradora la invadió en la oleada de chakra al dejar atrás el dolor. Hashirama no necesitó guiar su mano esta vez como lo hizo antes con Sasuke. Ella retuvo su chakra y lo moldeó mientras este se extendía sobre sus heridas. El chakra de la naturaleza se mezcló con la ráfaga de chakra sellado. Naru lo usó al sentir que sus huesos se unían, mientras chasquidos y crujidos resonaban por el campo. Solo cuando todas sus extremidades estaban casi curadas, Naru atacó. Parpadeó, apareciendo detrás de Torune y el otro Aburame, mientras golpeaba el suelo con las manos. Usó el sello que Yui le había puesto en el estómago, con los ojos ardiendo mientras todo encajaba. Siguió el contorno, lo colocó en su lugar en su mente y se rompió. El chakra cubrió el área mientras Torune, su compañero Aburame y el Kikaitsu eran empujados bajo la fuerza de cadenas en espiral de luz brillante. Los Kikaitsu apenas tenían ninguna posibilidad, ya que fueron destruidos o atrapados bajo la neblina ondulante de cadenas adamantinas. A Naru le daba vueltas la cabeza, pero simplemente cerró los ojos.
Dejó que su chakra se expandiera e ignoró la sobrecarga de información. Dejó que Tobirama y Hashirama tomaran las riendas de esa información y simplemente se movió. Danzo retrocedió bruscamente y abrió aún más los ojos al intentar usar la técnica de nuevo. Apenas dio un paso cuando Naru ya estaba usando sus afinidades de agua y tierra. Recordó lo que le había dicho Shisui y recordó que si quería matar a Danzo y acabar con esto, tenía que quitarle el brazo. Estilo madera, jutsu del árbol creciente, llamó Naru. Extendió la mano, buscó el chakra natural que se retorcía en el otro brazo de Danzo y tiró. Danzo intentó acallar el grito que siguió, pero Naru lo oyó. El chakra vital de su brazo se liberó y formó la figura retorcida de un árbol que se enroscó alrededor de su brazo y se retorció. Se oyó un crujido audible y Naru forzó más chakra en el jutsu mientras el sello en su frente ardía con un frío gélido. Envolvió sus extremidades mientras las ramas y raíces se desprendían del brazo de Danzo. Naru golpeó a Danzo en el pecho con el pie y lo envió de vuelta. Era casi como si algo más la guiara mientras se movía. Parpadeó, su figura se delineó perfectamente incluso con los ojos cerrados, debido a la neblina de chakra que la rodeaba. Tomó una etiqueta a su lado y la preparó para su siguiente movimiento. Ella lo agarró por la nuca y lo atrajo hacia la foca. Una foca impactante que lo dejó sin aliento, incluso mientras se giraba hacia ella. Estilo viento, cuchilla vendaval. Gritó, y su brazo se iluminó con el ataque infundido de chakra. Ella lo ignoró mientras sus extremidades danzaban. Podía ver los ecos de los recuerdos de Shisui, de su pelea con Danzo que había terminado tan mal. Los Aburami habían caído. Los demás Shinobi Raids habían desaparecido. Solo estaban ellos dos, y gran parte de la ventaja de Naru provenía de los fantasmas que Danzo veía parpadear sobre su rostro. No vio a Naru, no, vio a Shisui y vio a Tobirama. Naru extendió la mano, escuchando y esperando mientras esquivaba los ataques desesperados del hombre. Sintió que solo se controlaba parcialmente y se dejó llevar por la sensación. Su chakra cantaba al fundirse con ella y escuchó los gritos del brazo, ahora enraizado en raíces, al otro lado del campo. Dolor, ira, arrepentimiento. Una neblina de tristeza acompañada de culpa. Las emociones de Lucia que Danzo había asesinado. Cada pulso resonaba en su alma exactamente igual que las emociones del Uzumaki. Podía sentirlas y las usaba. Sus extremidades entraron en un estado de fluidez, mientras los recuerdos de Shisui no solo la bombardeaban a ella, sino también a los demás. Destellos de recuerdos invadieron su visión. Unas manos la guiaron mientras se acercaba a Danzo. Una kunoichi esquivó el golpe de Danzo. Un barrido de pies que lo empujó hacia atrás, aprendido y usado de un Uchiha con una inclinación por adelantarse. Cada vez más, movimientos que no eran suyos, sino prestados de las apariciones que clamaban venganza, clamaban por la muerte del traidor. Sus dedos se desvanecieron mientras el recuerdo de Shisui volvía a la palestra. Sangre en sus manos. Un pequeño montículo entre sus dedos, mientras Danzo lanzaba un grito a partes iguales de dolor y rabia, sujetándose la cuenca del ojo sangrante por un instante antes de que el dolor en el brazo le obligara a retirar la mano. Acunó el objeto en sus manos, buscando su pergamino de sellado mientras por fin abría los ojos. El mundo era demasiado brillante, y quizá eso fuera bueno, porque Naru no tuvo que pensar mientras sellaba el ojo dentro de un frasco de líquido preservante. Principalmente estaba pensado para un uso rápido como médico de campo, pero por ahora, funcionaría. Volvió a colocar el recipiente en el pergamino y se puso de pie mientras su visión se enderezaba. Su chakra se había debilitado lo suficiente y dirigió su mirada a Danzo. Tenía el brazo derecho retorcido, cubierto de ramas a un lado, y sostenía el muñón sangrante con la otra mano. Sus ojos también sangraban. Su solitario ojo negro la miraba con furia. «Mocosa, no tienes ni idea de lo que has hecho», le gritó Danzo furioso. A ella no le importó. Le había hecho cosas mucho peores a ella y a los otros Uchiha. Un destello y Naru volvió a estar frente al hombre. Abrió los ojos de par en par, sorprendido, pero la espada de Naru se abalanzó sobre su pecho antes de que pudiera reaccionar.
«Eso fue por Izuki», murmuró. Otro destello y ella estaba detrás de él, atacando con la misma ira fría. «Eso fue para Izumi. Eso fue para Inabi. Eso fue para Naka. Eso fue para Nori». Una y otra vez, desapareció de su vista en una mezcla de Irasin y Sunsin. El nombre de cada uno de los shinobi cuyas muertes Danzo había instigado se derramaba en sus labios sin pensarlo. Con cada golpe, los oía llorar por ella y pronunciaba cada uno de sus nombres como una maldición contra Danzo, como una condena por sus acciones. Cada destello dejaba más caos a su paso mientras Naru gruñía y el chakra del Kyuubi burbujeaba bajo la superficie. El único ojo de Danzo se agrandaba con cada nombre que pronunciaba. La miraba conmocionado mientras ella se movía a su alrededor con movimientos de personas que ni siquiera conocía. Su cuerpo vibraba en una maraña de técnicas que se entrelazaban para darle la ventaja y evitar que él tomara represalias. Sus ojos y nariz sangraban al encontrarse con su mirada. «Esto es por Shisui», gritó finalmente mientras empujaba a Danzo hacia atrás. Sus ojos se posaron en ella y tuvo un instante para sostener su mirada roja. En esa única mirada, ella sostuvo 4 miradas, las miradas que lo miraban con tanta decepción, ira y resentimiento. Sostuvo los ojos de su sensei Tobirama. Sostuvo los ojos de su compañero Hiruzen. Sostuvo los ojos de Shisui, su plan fallido. Naru sostuvo los ojos de sí misma, su mayor error. Entonces, su espada se arrastró sobre su cuello y él supo que estaba perdido en la ola de fuego y hielo mientras las sombras se extendían desde el abismo para arrastrarlo a su abrazo. Naru se desplomó al suelo al sentir que las fuerzas la abandonaban. El chakra de su sello Uzumaki se desvaneció al estrellarse contra el suelo junto al cuerpo de Danzo. La cabeza le daba vueltas de nuevo y un latido sordo le invadió las extremidades. Su brazo terminó de recomponerse con un pulso de dolor mientras se desplomaba. Le sangraba la nariz y sentía los ojos húmedos por algo más que lágrimas. Todo le dolía. Todo se desdibujaba mientras intentaba comprender la sensación de que su cuerpo volvía a ser suyo. Las emociones del otro Uchiha se habían desvanecido con Danzo, dejándola exhausta. El sello de Yin ya estaba funcionando, pulsando y liberando chakra en oleadas que le permitían respirar con más facilidad. Antes luchaba contra el drenaje del Kikaichu, pero ahora era libre de ayudarla cuando fuera necesario. Se oyó un estruendo. La cabeza de Naru giró, girando lentamente hacia el cuerpo de Danzo. Intentó agarrar algo, cualquier cosa, pero su cuerpo se negaba a moverse. Se había exigido demasiado. El cuerpo de Danzo resumaba el líquido negro como la tinta. Se arrastraba hacia ella mientras el sello en su pecho se extendía sobre él. Tardíamente, Naru reconoció el sello como uno de autodestrucción que había visto en los archivos Uzumaki. Si no se movía, sería consumida. Se burló, resoplando mientras cerraba los ojos. Bueno, si moría así, quizá no sería tan malo. Quizá se lo merecía. Uzumaki, la problemática, susurró una voz en sus oídos. Naru abrió los ojos de golpe justo a tiempo para sentir el peso de su cuerpo, que se sacudía al ser atraído hacia los brazos de alguien. Fue apartada del cuerpo de Danzo justo cuando estas implosiones con el chakra negro. Shikamaru la abrazó con fuerza al aterrizar cerca de Genma. Agarró a la derribada Nin con la mano libre y se apartó bruscamente con otro Shunshin. Naru sintió que su cabeza se apoyaba en el pecho de Shikamaru mientras la esfera negra se expandía al doble de su tamaño anterior tras ellos. Shikamaru aterrizó a una distancia prudencial y se giró para contemplar el espectáculo. Maldita sea, incluso muerto sigue causando problemas. «Naru, ¿estás bien?», preguntó Shikamaru. Naru sintió que el estrés y la tensión la abandonaban. Apenas oyó cómo aumentaba el tono preocupado de Shikamaru. «Naru, oye, quédate conmigo», intentó, agarrándole el rostro con la mano. Sus rasgos preocupados y su rostro aterrorizado se difuminaron, y el mundo de Naru se desvaneció en una neblina negra. Esta vez, no se resistió. Esta vez Naru aceptó la oscuridad con los brazos abiertos. Fin del capítulo.